Este 22 de septiembre se realiza el segundo equinoccio del año, así nos lo informa el docente Eduardo Rodas de la Facultad de Ciencias Espaciales, quien nos amplía un poco en qué consiste estos equinoccios. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, los equinoccios, estos son fenómenos relacionados con el Sol, ¿verdad? Como todos nosotros sabemos, el Sol tiene un movimiento aparente a través del cielo. Tiene varios movimientos. El primero y más obvio es el del que produce el día y la noche, ¿verdad? Vemos que sale el Sol por una posición cercana al este y se oculta por una posición cercana al oeste, entonces vemos que cruza el cielo, ¿verdad? Segundo movimiento es un movimiento hacia el norte y hacia el sur, ¿verdad? Es decir, que a veces vemos el Sol que sale al norte del este, hay otros días que sale exactamente por el este y hay otros días que sale al sur del este. Eso es debido a que el planeta Tierra tiene una inclinación en el espacio, ¿verdad? Con respecto a su órbita. Entonces eso provoca que a veces el Sol tenga ese movimiento, como les digo, aparente hacia el norte o hacia el sur. El día de hoy, que es el del equinoccio, es cuando el Sol está alcanzando exactamente el punto intermedio entre los extremos norte y sur en este movimiento aparente, ¿verdad? Este punto medio pues se le conoce como equinoccio y entonces eso ocurrió hoy, el día de hoy, 22 de septiembre a las 8:21 de la mañana. ¿Verdad? Para que la gente pueda tener la oportunidad de disfrutar de este equinoccio, cabe resaltar que solo ocurren 2 veces al año. Exacto, el Sol tiene un movimiento regular en todo el año, ¿verdad? Como les decía, alcanza su punto más al norte, en cierta época del año alcanza su punto más al sur en otra época, y ese movimiento entre extremo y extremo, de norte y sur, ocurre 2 veces, ¿verdad? Ocurre una vez cuando va en su movimiento hacia el norte y ocurre otra vez en su movimiento hacia el sur. Entonces, el movimiento hacia el norte se da generalmente entre el 20 o el 22 de marzo todos los años. Y ya cuando va en su movimiento hacia el sur, es decir, movimiento a seguir saliendo más al sur del este o irse poniendo al sur del oeste, a mitad de camino eso ocurre entre el 20 y el 22 de septiembre. En este año pues ocurrió hoy 22 de septiembre. Ciertas personas manejan que esto representa también el inicio del otoño. Sí, así es. Realmente eso es lo que define las estaciones, ¿verdad? La inclinación de la Tierra es la que provoca que a veces el Sol tenga una mayor cantidad de horas, esté una mayor cantidad de horas sobre el horizonte, y entonces, como sabemos, entre más estemos expuestos al Sol, más calor hay. De tal modo que cuando el Sol está en su punto más al norte, eso se le llama el solsticio de verano. ¿Por qué solsticio? Porque el Sol en su movimiento hacia el norte llega un momento en que queda como estático, ¿verdad? De ahí que se llame solsticio, ¿verdad? Sol estático en el norte, eso marca el inicio del verano. Eso ocurre generalmente del 20 al 22 de junio. Luego, cuando se detiene, empieza su movimiento hacia el sur, y eso es lo que ha estado ocurriendo desde junio de este año hasta el día de hoy, septiembre, en donde alcanza ese punto intermedio, ¿verdad? Y entonces marca el inicio de lo que es el otoño, ¿verdad? Ya el Sol alcanza cada vez menor altura en el cielo, está menos horas sobre el horizonte y por tanto empieza a enfriar el ambiente, y es lo que aquí en el hemisferio norte llamamos, bueno, empieza a enfriar, se dice que es otoño, hasta que llega a su punto más al sur, y ese punto más al sur lo alcanza entre el 20 y el 22 de diciembre, y es lo que marca el inicio del invierno, ¿verdad? Invierno astronómico o también invierno en el hemisferio norte. Hemos hablado con Eduardo Rodas, el docente de la Facultad de Ciencias Espaciales, explicándonos un poco más en qué consiste el equinoccio de otoño que se realiza este 22 de septiembre. Este es un informe de Dania Kirkonel para UTV.